Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Hola, ¿qué tal? Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio en el que nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura. Cordial bienvenida. Hoy, en una emisión especial, rendimos homenaje a un humanista y hacemos eco de su enorme legado, fruto de toda una vida dedicada al conocimiento, a la enseñanza, a la formación de generaciones de profesionales con valores y con sentido de paz. Se trata de el padre Gerardo Remolina, que nos dejó hace unos días, pero que dedicó más de 70 años a la Compañía de Jesús y cerca de 56 años de servicio a la Universidad Javeriana. El padre Gerardo Remolina Vargas, sacerdote, filósofo, educador, líder, dejó una huella imborrable en la Universidad Javeriana y en el panorama académico del país. Líder comprometido con la transformación social desde la academia. Su trabajo estuvo marcado por la interdisciplinariedad y la humanización del conocimiento, tanto así que en 2003 la revista Gerente lo incluyó en la lista de los 100 líderes de la sociedad colombiana. El padre Remolina nació en Piedecuesta, Santander, en 1936. Completó sus estudios en Humanidades Clásicas, Latín y Griego, obtuvo la licenciatura en Filosofía de la Universidad Javeriana, posteriormente se doctoró en Filosofía y Teología en la Universidad Gregoriana de Roma. Fue profesor del Colegio San Bartolomé de la Merced y rector del Colegio Máximo de la Compañía de Jesús. Fue durante muchos años profesor de la Facultad de Filosofía, de la cual también fue profesor emérito al cabo de los años. Fue superior provincial de la Compañía de Jesús en Colombia y rector de la Universidad Javeriana de 1998 a 2007. En ese periodo, la Universidad Javeriana recibió la acreditación institucional de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación. Fue autor de libros, gestor de enseñanzas y protagonista de vida en la Universidad Javeriana. Muy bien, para recordarlo y para rendirle tributo, nos acompañan en este espacio Ángela Calvo de Saavedra, licenciada en Filosofía y doctora en Filosofía de la Universidad Javeriana, profesora titular de la facultad de la misma universidad y miembro de la Hume Society. Ángela, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto participar en un homenaje a nuestro querido padre Gerardo Remolina. Gracias por estar con nosotros. Está Carlos Cuartas Chacón, ingeniero civil de la Universidad Javeriana, máster en Ingeniería de Salud Pública, miembro de número de la Academia Colombiana de Historia de la Ingeniería y de las Obras Públicas y académico correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Carlos, bienvenido. Encantado de estar acá y participar en este espacio en honor de un amigo tan querido. También está con nosotros Esteban Ocampo, psicólogo, magíster en Desarrollo Educativo y Social y doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Su relación con el padre Remolina estuvo asociada a la condición de rector de la Javeriana de este último, como conferencista en actividades de la facultad y de la vicerrectoría. Coordinó durante mucho tiempo el proyecto Cardoner. Esteban, bienvenido. Muchas gracias y yo igualmente muy complacido y muy honrado de estar en este momento recordando a nuestro querido Remo. Muy bien, como le llamábamos coloquialmente. Está también con nosotros Alma Miranda Leal, filóloga y licenciada en idiomas de la Universidad Nacional de Colombia, bibliotecóloga de la Universidad Javeriana, máster en historia de la misma universidad y actual subdirectora del Archivo Histórico Javeriano. Alma, bienvenida. Muchas gracias, muy amable por la invitación y yo me siento muy honrada, muy complacida como todos mis compañeros de poder estar en este homenaje al padre Remolina. El padre al que tanto recordamos y que nos dejó tantas enseñanzas. La Universidad Javeriana es ante todo una universidad de enseñanza para formar la personalidad integral de las personas. Eso es lo más importante. Porque más importante que ser ingeniero, que ser arquitecto, que ser médico, que ser abogado, es ser un ser humano. Esa es la principal vocación que nosotros tenemos. Y quizá es el principal legado que tenemos cuando lo recordamos al padre
Remolina Ángela como humanista? Bueno, el tema del humanismo hoy es bastante discutido. Sin embargo, yo creo que el sentido profundo del humanismo es la opción por la posibilidad de que uno llegue a ser humano. O sea, la tarea del humanismo es la tarea de construir hombres para un mundo cambiante, pero esperamos que mejor. Sí, la palabra transformación mono aparecía mucho en los discursos del padre Remolina. Transformación, ¿cómo entenderla? Él le preguntaron alguna vez que cuál sería su lema en materia educativa y él decía que la educación es el encender la llama, no el llenar un recipiente. Encender una llama es transformación, llenar un recipiente es otra cosa. Yo creo que el énfasis de él y su preocupación por la educación como tal fue evidente a lo largo de su vida y especialmente como rector. Y en la educación, por supuesto, el centro, la persona y la formación integral. Esa fue como sus columnas en esa materia. Bien, una llama que ilumine, Esteban. Tú que lo acompañaste en tantos proyectos, ¿cuál sientes que fue la principal directriz recibida del padre Remolina? Yo quisiera volver sobre esa idea de la llama, porque cuando a Gerardo en varias oportunidades se le preguntaba, él decía, el maestro universitario es alguien que logra penetrar en el alma de sus estudiantes. Y ese humanismo incluye cómo poder conquistar el espíritu para que el espíritu sea. Entonces él decía, ¿cómo ayudar y acompañar para que las personas puedan entrar en su interioridad y ser plenamente ellos mismos? Y yo creo que él nos recalcaba, o por lo menos a mí me insistía en las oportunidades que tenía, por ejemplo, en sus conversaciones como rector, estando yo en funciones de profesor o en cualquier otra actividad de la universidad, de la importancia de que los profesores no perdiéramos este punto de vista y que no nos dejáramos engolosinar solo por el conocimiento, que ya era bien importante, sino poder penetrar en el alma misma de los estudiantes para acompañarles en ese proceso de ser. Muy bien, llama, pero también que excite lo que hay dentro y salida al espíritu. Escuchemos al padre Remolina. Enseñanza no es llenar un recipiente, como se llena un vaso de agua, ¿no? Es excitar lo que hay dentro, es darle salida al espíritu. Otras personas cercanas al padre Remolina han querido dejar aquí su testimonio. Escuchemos a Andrés Atahualpa. Que el padre Remolina nos deja un legado de profundo sentido académico, un sacerdote entregado a su servicio particularmente y un consejero muy especial para cada una de las almas que tuvimos la fortuna de poderle conocer. Tuvimos la gracia de poderlo tener cerca, de disfrutar de su acompañamiento, de su guía, una persona profundamente generosa, profundamente humana, pero además con un sentido especialmente orientado hacia lo que es la función social de lo que es la universidad. Tu alma que estás encargada, que tienes responsabilidades en el Archivo Histórico Javeriano, ¿qué lugar va a ocupar el padre Remolina allí? Es que para nosotros un lugar muy, muy importante que es el rector. Él fue mi jefe por 9 años y pues fue mi rector también. Entonces ahí lo aprendimos a conocer como ser humano, como ese hombre de servicio, que entiende la importancia de tener una memoria, ¿no? De conservar la memoria tanto de la universidad, de la institución, pero también de las personas. Entonces él estaba muy preocupado por eso y nos apoyó en muchas maneras desde la época en que fue rector. Más adelante les puedo también contar algo al respecto. Muy bien. Humanista, con las consideraciones que ya hemos hecho, que ha hecho Ángela. Ser humano, pero quizá hemos comenzado muy solemnes recordando al padre Remolina. Démosle la palabra al padre Germán Rodríguez Osorio, provincial de la Compañía de Jesús en Colombia y vicegran canciller de la Pontificia Universidad Javeriana, para escuchar
¿Cómo lo recuerda? Las dos anécdotas son muy sencillas. La primera es fruto de un humor que vivimos los jesuitas hablando de nuestros superiores. No voy a citar la fuente directa para que no... Pero está aquí presente nuestro hermano. Y cuando calificaba a los provinciales de otras épocas, decía: hay uno que hace mucho, pero no piensa. Hace, pero no piensa. Luego vino otro que pensaba mucho, pero no hacía. Después hubo otro que ni pensaba ni hacía. Y de Gerardo decía este padre: pensaba y hacía. Ese realmente, sin la menor duda, por lo menos para mí, de los mejores provinciales que Dios nos ha regalado en la provincia de Colombia. Y creo que lo mismo podrán decir aquí en la universidad. Y lo segundo es que todos hemos visto el episodio Gerardo Remolina en la serie de Ethos. No sé qué temporada sea, pero es primera o segunda temporada. Y recordamos la insistencia de Gerardo, cuarto bachillerato, acabando el colegio, menor de edad, con su papá, don Horacio: quiero entrar a la compañía, y el papá que no, que hasta que no sea mayor de edad. Y hasta que dice Gerardo que su papá, desesperado, le dijo: ¿sabe qué? Haga lo que le dé la gana. Y se fue. Entonces Gerardo fue a donde el provincial y le dijo: yo quiero entrar de jesuita. Y el provincial le dijo: desde luego, tráigame una carta de su papá diciendo que lo autoriza porque usted es menor de edad. Y Gerardo le dijo: pues no me va a dar el permiso porque él no está de acuerdo, pero él me dijo que hiciera lo que me diera la gana. Y el provincial le dijo: bueno, eso vale. Eso. Porque tenía buen humor el padre Remolina, Ángela. Por supuesto que tenía un magnífico humor. Además le encantaba reunirse con sus amigos donde podía ser espontáneo con el humor. Hablando de humor, voy a contar una anécdota que cuando yo estaba haciendo el doctorado estaba ese programa que era muy duro, me parece a mí, es que uno tenía que pagar los años de condonación 3 veces, lo cual significaba que eran 15 años. Y yo me aterroricé cuando me dijeron que tenía que pagar 15 años en la universidad. Entonces fui y lo busqué. Y dije: no, mira, Gerardo, la verdad, no me siento capaz de estar presa. Además, yo no me voy a ir de la Javeriana, pero no me gusta estar presa aquí. Y te voy a decir una cosa: dentro de 15 años a lo mejor yo ya sea menopáusica. ¿Y qué tal que me enloquezca? A ti no te conviene que yo esté 15 años presa en la Javeriana. Se murió de la risa en la rectoría. Me dijo: Ángela, ¿cuánto te sirve? Le dije: yo me quedo presa 1 año y te prometo que yo no me voy a ir de la Javeriana. La muestra que estoy. Inmediatamente fuimos a la oficina de jurídica. Dijo: mira, haz este otro sí al contrato, y es que Ángela está comprometida 1 año a quedarse profesora en la universidad. Eso muestra 2 cosas. Lo primero, que el padre, siendo muy solemne, porque era muy serio, no era un humor, digamos, tonto ni como de entretenimiento. Él tenía un humor sumamente fino, pero era ligado a la capacidad de confiar en las personas. Yo creo que uno de los rasgos que hay que resaltar del padre es esa capacidad de confiar. Y por supuesto era recíproca, ¿no? Él suscitaba mucha confianza en las personas. Se te vienen a la cabeza muchos recuerdos, se nota, Mono, cuando escuchas el humor fino del padre Remolina. Sí, porque a mí me fascina que en los momentos de humor, porque él recordaba anécdotas y compartía cuentos, jamás perdía su compostura y esa dignidad que inspiraba tanto respeto, pero el humor nunca le hacía perder ese sitio, que era un sitio donde él merecía gran respeto.
Entonces a mí me fascina la persona que es capaz de hacer humor, pero no pierde su nivel. Y ese fue el padre Remolina. Un hombre tremendamente serio, a la vez que tenía humor, pero era un hombre de una seriedad impresionante. En la funeraria, un abogado nos decía que el padre no necesitaba cambiar el tono de la voz para hacer énfasis en algo. Bastaba con que cambiara la forma de mirar o la forma de mover sus manos. Su lenguaje corporal era algo exquisito, como él en todo, porque él era un hombre exquisito, en mi opinión, en esa sencillez inmensa. Ese es el sabio. El sabio es el que puede ser todo lo grande que sea, pero sigue siendo un hombre sencillo, auténtico, en su puesto. Ese fue el padre Remolina. Para quienes hemos habitado mucho tiempo en el campus de la Universidad Javeriana, Esteban era muy frecuente, después de escucharlo con mucho respeto sobre disertaciones filosóficas, en charlas masivas donde a veces era imposible entrar por la afluencia de espectadores, luego encontrarlo en cualquier lugar del campo, asido de su maletín rumbo a dictar clase y tomarse el tiempo de acercarse a saludar con una frase que ustedes recordaban antes de grabar. ¿Cuál era la respuesta que siempre ofrecía el padre Remolina cuando se le preguntaba cómo estaba? Pues imagínate que esa figura que tú acabas de recordar, en muchas oportunidades caminando por el campus, veía yo al padre Remolina con su caminar cansino, cuando debía usar el bastón que no le gustaba. Él, cuando se iba a tomar la fotografía, siempre procuraba que el bastón quedara un poco camuflado en el escenario. Y yo lo veía caminando por esta universidad y los jóvenes que pasaban al lado y lado de él. Y yo me preguntaba, ¿estos muchachos sabrán quién es el personaje que va ahí? Porque jamás Gerardo Remolina hizo alarde absolutamente de nada. Y solo, como decía Ángel hace un rato, su presencia era suficiente para dar cuenta del semejante persona que nos antecedía en ese camino, por ejemplo, entre comunicación y derecho. Entonces, recordarlo de esa manera, con su sencillez, con su sabiduría, con su capacidad para sonreír de lo que los demás dijeran. Porque cuando estábamos en las conversaciones, no es que mantuviese su rostro adusto, sino que participaba plenamente y era capaz de gozar plenamente de un momento de jolgorio entre los amigos. Y entre todo eso, su capacidad para acercarse aún a las personas más sencillas del contexto en el cual se encontraba. Aquí en la universidad saludaba por igual al que estuviese de rector que al que estuviese en la portería o en alguna otra actividad más sencilla. Es más, con mayor delectación saludaba a los más sencillos de la universidad. Y yo pensaba para mí, es gracias a que él se ve reflejado en ellos. Porque un hombre de tanta sabiduría, de tanta capacidad y esta humildad siempre presente en su manera de vestir, en su tono al hablar, en las frases respetuosas que escogía para dirigirse a los demás o para refutar una idea con la que no estaba de acuerdo o para afirmar alguna de la cual él tenía una convicción, era realmente una enseñanza de vida. Muy bien. La frase, mono, que recordábamos, padre Remolina, ¿cómo está? No, es que oyendo a Esteban, las dos primeras personas que llegaron a la funeraria, que yo llegué primero, obviamente, porque siempre me ha preocupado un muerto solo en la funeraria. Yo llegué primero y las dos personas que aparecieron fue el señor de la cocina de la comunidad de la Javeriana, no el actual, sino de hace unos años, y un vigilante de la universidad. Eso para hacer énfasis en ese trato con ese tipo de personas. Y lo otro, de él yo aprendí que el diálogo
no es simplemente cuando dos personas intercambian ideas, sino cuando una persona es capaz de escuchar al otro y está dispuesta a cambiar de opinión. Eso me lo enseñó el padre Remolina. Dice, solo hay diálogo cuando usted escucha, no cuando usted habla. Y cuando usted está dispuesto a cambiar de opinión por lo que oyó del otro. Es decir, esa interacción impresionante, no yo soy el poseedor de la verdad y yo soy el que digo. No, ese no era él. Muy bien. Bien dentro de lo que queda, era la frase que decía, ¿no, Ángela? Yo quería señalar con lo que dicen Esteban y el mono. A mí me parece que el padre Remolina realmente fue haciéndose más sabio con el tiempo. Yo conocí al padre Remolina joven, pues relativamente joven, digamos que en la plenitud de su vida académica, etcétera, pero fuimos amigos durante tanto tiempo que fui viendo cómo cada vez estaba más frágil. Y alguna vez preguntándole, él dijo, creo que se lo tomó a un compañero, a Rodolfo de Rú, aprendiendo a vivir con lo que nos queda. La frase. A mí me parece que esa frase a mí no se me ha olvidado, se la oí hace muchos años, pero lo valioso del padre Remolina es que las frases que él decía no eran mera retórica, eran para él formas de vida. Y una de las cosas que más admiro es que hasta diciembre pasado, que fue la última vez que lo vi, ya en la enfermería, ciertamente muy debilitado, estaba con su misma idea de que la vida valía la pena de ser vivida. O sea, él hasta último momento tuvo su cabeza, pero también como la convicción de que estar vivo era un milagro. Recuerden que también fue lo que le dijo al profesor Dawkins en ese famoso encuentro, cuando le dijo, pero ¿usted cómo podría afirmar que hay milagros, padre? Y él le dijo, mire, yo no estoy hablando de milagros, pero yo pienso que mi vida es un milagro. Sí, creo que esa convicción la tenía. Muy bien. En esa informalidad, ¿cuál es el recuerdo que te marcó, Alma? Pues mira que cuando el padre termina su rectorado y pasan otros años, un día me fui a hablar con él y le propuse que por qué no dejaba sus memorias, su archivo personal, creamos un fondo personal que se llamaba Gerardo Remolina Vargas. Y él me dijo, Alma Nora, pero ¿yo qué puedo dar? ¿Yo qué puedo dar? Y cuando él me dice eso, pero le digo, pero si usted padre me dice eso, ¿qué podemos decir los otros? Entonces, nosotros, y usted tiene mucho. Entonces me decía, pero ya tienes el archivo de todo lo que hice aquí en la universidad. Le dije, sí, padre, eso está, y eso es sagrado, y eso se va a trabajar, y es parte del archivo de gestión, de su gestión como rector. Pero usted tiene un archivo personal, un archivo de vida. Usted ha hecho, me imagino, alguna colección especial, tiene unos escritos especiales, algunos manuscritos que usted guarda con mucho cariño. Yo sé que pues obviamente usted quiere tenerlos allí, hasta le ofrecí que las fotografías que tuviera, que nosotros se las digitalizábamos y le devolvíamos las fotografías si él quería seguirlas conservando, que eso. Y él me dijo, bueno, Alma Nora, voy a mirar, a ver qué tengo. Y un día me llamó. Y entonces me llamó y yo le dije, voy para allá. Me dijo, no, yo voy hasta el archivo. Yo voy hasta el archivo y llegó con un paquete pequeño. Y yo le dije, pues claro, ahí miramos algo porque me iba explicando cada cosa. Y con una sencillez, y él me decía, pero es que yo no tengo nada más. Le digo, pero para mí eso era ese acto de humildad de esa persona tan sabia, tan generoso, tan conocedor, con tanto conocimiento en su cabeza y en su corazón, ¿no? De un hombre supremamente bueno. Sin embargo, entonces él me llamaba y me preguntaba, ¿esto te parece si es bueno dejarlo en...? Pues para mí todo lo que he de entregar era pues una cosa especial para conservar, porque algo le dice a uno de la persona, ¿no? De quién es, cómo era, cómo trataba, todas estas cosas. Así que poquito a poco, lo último que entregó fue en noviembre
del año pasado, y él me llamó y me dijo que tenía unas cositas y yo le pedía a los dos de los compañeros de trabajo que me alistaran 2 cajas, ¿no? Y nos fuimos con las 2 cajas. Yo tenía una cosita así y yo decía, no, pero por su misma sencillez y su misma generosidad, pero él decía, todo lo tienes, yo escogí lo que creo más interesante de la vida, ¿m? Y en verdad que de todas maneras es una riqueza y un agradecimiento que tenemos por el Padre, porque él fue una persona muy especial con nosotros en el archivo, entendiendo lo que sí significa una memoria. Muy bien. Seguimos hablando del legado del padre Remolina. Cristo Rafael Figueroa, doctor en literatura y profesor titular del Departamento de Estudios Literarios de la Universidad Javeriana. ¿Cuál, a tu manera de ver, es el principal legado del padre Remolina? El legado del padre Remolina es múltiple. Lo resumo en 3 puntos. El primero, la importancia del diálogo. Él enseñó que el diálogo es el camino apropiado para enfrentar y superar las diferencias. Lo segundo tiene que ver con la universidad como espacio que busca la verdad de manera incondicional. Y el tercero, que a mí me gusta de manera especial, es su idea inspirada en Jaspers de que cada persona es un ser humano único e irrepetible, y eso quiere decir que está como una existencia posible en permanente carrera de construcción. Muy bien, ponemos unos puntitos suspensivos en este espacio en el que le rendimos homenaje al padre Remolina. En esa primera parte hemos hablado del ser humano. Vamos a hablar también de su espiritualidad y de su vocación. La vocación es algo muy especial. La vocación es realmente un llamado, pero no es que lo oiga uno con los oídos físicos, sino un llamado interior. Y en este caso, pues un llamado muy, muy fuerte. En instantes estamos con ustedes. Hacemos una pausa y ya regresamos. Retos Javeriana Estéreo. Aquí estamos de nuevo en este espacio donde rendimos homenaje al padre Gerardo Remolina, al sacerdote, al humanista, al líder, al escritor, al intelectual. Dios es el ser que todo lo envuelve y lo penetra. El ser infinitamente inmanente e infinitamente trascendente. El padre Remolina, en todas sus letras, Ángela. Bueno, yo tuve, tal vez ha sido el texto más importante que he escrito cuando él me pidió que le hiciera su prólogo al porvenir, al futuro de una ilusión. Y realmente lo que yo más valoro de la comprensión que él tenía de la filosofía de la religión, curso que dictó por años en la facultad y que yo fui su alumna, es que el padre Remolina partía de la experiencia de fe como posibilidad. Eso es lo que quiere decir con que es inmanente la trascendencia de Dios. Y nunca pretendió adoctrinar a nadie sobre su fe. Es decir, su fe era su vida, como su filosofía era su vida, pero siempre como rector y como profesor universitario antepuso universidad a católica. Creo que eso es una marca muy importante que generó un pluralismo muy especial en esta universidad, y creo que se la debemos a él. Esteban, un sacerdote dialogante, ¿no? En la memoria están sus actos, sus escritos, pero sus actos, incluso algunos masivos, que hablan de ese diálogo abierto como sacerdote en la perspectiva religiosa. Ahorita decía Cristo Figueroa que una de las características esenciales de Gerardo era el diálogo. Y si uno hace una lectura transversal de sus escritos, hay unas palabras que van a aparecer, más que palabras, unos sentidos de existencia que van a aparecer siempre. El diálogo, la ética, que es otro elemento muy potente en él. Y esto lo reflejó y sobre todo lo vivió. Ángela decía hace un momento, y a mí me parecía muy bella esa manera de él compartir lo que era su fe, y él como un hombre de fe,
cuando decía, no es posible creer en Dios si no tienes una experiencia de Dios. Y debes haber pasado por la experiencia. Y yo he tenido la experiencia de Dios en mi vida. Y por eso creo. Y seguramente habrá otras personas que no han tenido la experiencia de Dios. O quizás no saben que la experiencia que han tenido es una experiencia de Dios. Por lo tanto, todas las personas nos acercamos diferencialmente. Y esa entereza de una persona que tiene una convicción profunda de su fe que lo lleva a respetar a aquel que no la tiene. O aquel que tiene una experiencia diferente de la propia. Entonces, escucharle a él los relatos de las distintas aproximaciones en distintos credos religiosos, en distintas expresiones de Dios, yo creo que es realmente un llamado a vivir en esa apertura dialogante frente a los retos de la sociedad. Y me parece muy importante porque fue el sello que él le dio a la universidad. Y fue cuando dijo, hasta hace muy poco lo decía, si la universidad no es abierta a todas las personas, entonces no podrá ser universidad. Son 70 años de vocación sacerdotal, mono. 70. Sí, a mí me encanta que él cierra el rectorado cuando entrega el 1 de octubre del 2007 dándole gracias a Dios. Y lo dice en estos términos: su presencia continua me sostuvo, me iluminó, me dio ánimo y fortaleza para colaborar con él en esta obra maravillosa que es la Universidad Javeriana. El padre vivió momentos dramáticos, jamás flaqueó. Creo que no ha habido un rector que haya tenido que enfrentar una situación más difícil como la que tuvo que enfrentar el padre Remolina en su rectorado. Tuvo un desafío monumental frente a un colaborador que además era su amigo, que le falló. Y esto lo manejó impecablemente, de una manera ejemplar. ¿Y eso por qué? Porque su confianza estaba en Dios. Y decíamos, la religión, los valores y la ética. Creo que en todas las cosas tenemos que ser honrados y honestos, sinceros. Mi padre, uno de los legados que me dejó fue eso precisamente, ¿sí? La honestidad. La honestidad, Alma, como valor guía. No, pues es el padre, solamente su presencia era indicador de una persona con la cual podíamos hablar con la verdad. Para él era muy importante y que la universidad tuviera ese norte, porque para eso es la universidad, donde se conozca la verdad, que se abra a la verdad y que lo que podamos compartir como seres humanos, como funcionarios, también fuéramos abiertos a esa verdad, a ese diálogo. Y él lo manifestaba. Yo nunca tuve la oportunidad de ser una alumna suya. Lo escuchaba en conversaciones o cuando hablaba públicamente, pues en muchos eventos, y me fascinaba escucharlo. Y pues obviamente todos aprendíamos, pero siempre su norte era Dios. Y esa era su vida, y así lo vivió. Y yo creo que él cumplió, como en algún momento digo, él cumplió la misión que Dios le dio para transmitir esos dones y lo que Dios esperaba que él hiciera. Y creo que lo hizo pues completamente agradándole a Dios todos sus actos. Su vida fue testimonial de esa vocación, Esteban. Sí, fíjate que a mí me llegaba mucho y me hacía volver a pensar sobre las cosas, porque cada que aparecía un nuevo elemento en el contexto, por ejemplo, de la vida universitaria o de la vida de relación, nos volvía a
poner como punto central la pregunta ética. Entonces él decía, la acreditación institucional es un ejercicio ético de responsabilidad frente a la sociedad, de que estamos haciendo las cosas bien y que lo que no estamos haciendo bien lo tenemos que corregir. Pero lo mismo hacía, por ejemplo, en las inauguraciones del Congreso de Investigación. Y su preocupación era no solo la investigación, sino la ética de la investigación. Y volvía y nos decía cuál es la pregunta que nos estamos haciendo allá. Y cuando hablaba de la actividad docente, decía cuál es la perspectiva ética del docente con sus estudiantes, que pasa por todos los elementos que constituyen ese proceso de interacción entre el profesor y los estudiantes, mediados por el saber. Entonces nos obligaba de alguna manera a volver a pensar sobre ese asunto fundamental que era un testimonio que además él nos daba, porque su manera de afrontar todas las situaciones, y la que recordaba Carlos Julio hace un momentico, pues fue esa, y dentro de una profunda convicción de la caridad cristiana. Muy bien, hemos hablado del padre Remolina en diversos aspectos. Hablemos de él como líder, a tono con los reclamos de la sociedad, incluso de esta sociedad tecnologizada, Ángela. Bueno, tal vez el mayor testimonio de que fue un líder desde la universidad. El año pasado editó su último libro, que es de una sutileza, la universidad en la encrucijada. Uh-huh. Creo que el mismo título muestra la conciencia que el padre tenía del lugar de la universidad en la transformación social. Por supuesto, hay que recalcar aquí que él era filósofo y siempre como rector, pues todos los sacerdotes estudian filosofía, pero no todos son filósofos. Esa diferencia hay que marcarla. Y él siempre pensó que la universidad era un lugar, como decía Almanora, donde la búsqueda de la verdad no se podía renunciar, pero tampoco se podía renunciar al trato justo y con todas y cada una de las personas. O sea, él tenía una comprensión de la universidad como una institución fundamentalmente al servicio de la ética, de la justicia y del reconocimiento de las personas. Esto, vuelvo e insisto en un punto que ya lo he dicho varias veces, nada del padre Remolina estaba ajeno a su forma de vida. Creo que fue un privilegio ser su amiga. Empecé siendo su alumna y admirándolo enormemente, y paulatinamente nos hicimos amigos, y difícil encontrar un mejor amigo de sus amigos que el padre Gerardo. Muy bien, líder ratificado por muchas cosas, por muchos reconocimientos, entre otros el que mencionábamos, Mono, al arrancar el espacio, cuando en 2003 la revista Gerente lo incluyó en la lista de los 100 líderes de la sociedad colombiana. Y miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional. Entonces eso es algo extraordinario. Pero Ángela me hacía recordar un famoso escrito del padre siendo rector, dirigido a la universidad, diciéndoles: cuando usted tenga que despedir a alguien de la Javeriana, proceda así. Uh-huh. Y era una lista de pautas para hacer resaltar aquí una palabra que no ha salido. Para mí él es el gran maestro del cuidado. La Javeriana no hace sino hablar de la cura personalis, del cuidado de las personas. Yo creo que el padre Remolina fue el gran maestro del cuidado, es decir, cuidar la persona, pero del cuidado en términos generales, porque él cuidaba, por ejemplo, la palabra. Él era un hombre extremadamente cuidadoso con lo que hacía, con lo que decía, con todo. Y si era con las personas, con mayor razón. Entonces, esa palabra tiene en el padre Remolina pues un punto de referencia magistral, el cuidado y en especial el cuidado de las personas. Muy bien, no solo actualizado a los debates propios de la sociedad contemporánea, sino incluso
puntero. Escuchémoslo. Hoy todo lo tenemos en los exactos, ¿sí? Entonces, eso implica que la universidad tiene que cambiar también, ¿sí? Cómo va a manejar todos esos... son muchos los paradigmas que se cruzan. ¿No? Sociólogo y tecnólogo en el pensamiento, este pensamiento humanista. Esteban. Es que es impresionante. Yo estaba recordando o viendo uno de los textos del padre Gerardo Remolina. Lástima que no tengo el dato del año en la que dijo esto, pero estaba hablando a propósito de la globalización y de los riesgos de la globalización y de las bondades de la globalización. Y entonces pensaba yo, oye, no haber tenido otro mesecito con Gerardo para haberle preguntado si aquí estaba hablando de lo que está sucediendo en el mundo hoy. Entonces, cuando tú hablas, cuando lo pones en ese punto de liderazgo, el líder no es el que lleva, el líder es el que es capaz de poner a reflexionar a todas las personas alrededor de aquellos asuntos que son centrales para la humanidad. Y mira esto, no obstante, lo que está hablando de la necesidad de una nueva ética en la globalización. No obstante, lo que puede afirmarse a nivel de principios no es una realidad que corresponda a la forma de actuar del albedrío humano, y hablo de albedrío, no de libertad, porque la libertad es la capacidad para realizar el bien, mientras que el libre albedrío permite que queramos apropiarnos de manera egoísta de los bienes materiales. Permite que rompamos de hecho las relaciones con los demás y nos encerremos en un aislacionismo limitado a nuestros propios intereses mezquinos, y hace que perdamos de vista la dimensión global de nuestro planeta, como si pudiéramos realizarnos y sobrevivir sin contar con los demás, enclaustrados en nuestra propia conducta individual o grupal. Muy bien, contundente, ¿no? Alma, un liderazgo que se plasmó, que se encarnó de manera muy, muy coherente dentro de su comunidad, por supuesto, pero también en la rectoría de la Universidad Javeriana. Bueno, para mí fue muy impactante y lo comentaba mucho antes de la entrevista con el mono Cuartas, que cuando terminó el rectorado del padre Arango y llega al rectorado del padre Remolina, dos amigos, muy amigos ellos dos, y sin embargo tan diferentes, ¿no?, en su manera de ser, Entonces pensaba, bueno, ¿y cómo será? ¿Cómo hacemos para saber cuando el padre Remolina dé una orden? Para mí era, pues nosotros éramos trabajando en la oficina y en la rectoría, ¿y cómo hago para entender cuando el padre Remolina está dando una orden? Y de pronto él decía, Almanor, él me llamaba Almanor, te sugiero tal cosa, ¿no?, en el archivo, o si puedes encontrar cuando puedas un documento que se llama de esta y esta manera, me cuentas. Pero pues eso era para allá, eso no era para esperar. Yo decía, ¿será para cuándo le traigo este documento, no? Pues aprendí de una vez que esa era la manera de pedir algo, de una manera muy sencilla, muy amable. No sé si llamémosle el cuidado también por el otro. Él no quería ser autoritario, él era una persona que hablaba, que conversaba, que escuchaba, que nos permitía a todos ser como somos, individuos cada uno con sus propias características y humanidades. Y entonces para mí eso me marcó desde el comienzo de su rectoría. Y para mí era indispensable, bueno, lo hago siempre, pero que lo que pedía fuera ya, y que estuviera listo porque él lo necesitaba. Y si lo necesitaba era porque sabía, porque él tenía una necesidad absoluta de hacerlo y de una manera rápida. Entonces, eso fue de una gran enseñanza para mí. Bien, Ángela, ¿cómo lo recuerdas como padre rector al padre Remolina? Bueno, yo no trabajé cerca de él en la rectoría, pero en ese momento teníamos un grupo, se conformó un grupo de amigos de la gente que trabajaba con él en la rectoría, y el padre Gerardo, fundamentalmente, quisiera retomar algo de lo que decía Almanora ahora.
él era sumamente exigente, no hay que perder de vista eso, dentro de su bondad, dentro de su amabilidad, dentro de su cuidado, él tenía muy claro cuál era su proyecto de rectoría. Tal vez lo que más impacto hizo fue cómo él tenía una visión de la universidad que tal vez el mono lo debe recordar, el documento que como provincial en su visita hizo sobre la Universidad Javeriana. Es un documento famoso que yo creo que está en el archivo, y ese es el norte que le dio a la universidad. Fue un rector que el padre tenía una cuestión que yo creo que es su carácter. Él no necesitaba mostrarse como una autoridad o exigir respeto. Al padre, su figura, su manera de hablar, su manera de actuar, infundía autoridad y respeto inmediatamente. Mono, ibas a anotar. Sí, no, el padre Remolina pudo ser profesor desde 1969, pero él irrumpió en la Javeriana fue en 1988 con el documento que menciona Ángela. Este hombre, como provincial, por lo tanto era vicegran canciller, vino a la universidad en un momento crítico. La universidad estaba como, digo, alicaída, y vino y se entrevistó con 400 personas, 300 personas, oyó a todo el mundo, preparó un documento corto, porque ese era él, concreto, él no daba vueltas la palabra, y vino a la universidad y se lo entregó, se lo comunicó, y por eso el título fue La comunicación del vicegran canciller. Y hablando de lo que decía Ángela hace un minuto, y él no vino a decir, mire lo que yo pienso, no, vengan, oyen ustedes lo que ustedes están pensando de su universidad. Eso es 1988. Le abre las puertas a la rectoría del bulldozer Gerardo Arango, que sacude a la universidad, y él estaba ahí detrás esperando su momento, que fue 10 años después, 1998. ¿Qué hace Remolina? Cerrar la manera majestuosa que él tenía, porque es la majestad del hombre, de la sabiduría, viene a cerrar todo lo que el padre Arango había iniciado de alguna manera. Los estatutos, la reforma la lleva a término es el padre Remolina. Todo el proceso de poner en marcha el estatuto del profesorado lo hace con qué delicadeza el padre Remolina. Entonces, él, gracias a ese documento, que es una osadía, en cierta forma, yo me acuerdo que en ese momento se discutió la autonomía de la universidad para que viniera el provincial, pero ahí fue donde se aclaró, es que el provincial no es una autoridad externa, es el vicegran canciller de la universidad. Eso fue magistral, ese paso del padre Remolina, 1988. ¿Qué otros legados como rector? Hemos hablado de la acreditación de alta calidad, entre otras cosas, pero de la universidad. ¿Qué otros legados podríamos señalar durante esta casi década que estuvo al frente de la rectoría el padre Remolina, Esteban? Yo creo que tiene que ver con muchísimos elementos, y que quisiera resaltar algo que él mantuvo entre ceja y ceja, y era cómo la Universidad Javeriana era una universidad par con las demás universidades colombianas y del mundo. Y decía, yo creo que la Universidad Javeriana tiene mucho que enseñar, pero la Universidad Javeriana tiene demasiado que aprender de otras universidades, y mantuvo ese permanente diálogo. Ahorita el mono nos recordaba eso, parte del Consejo Directivo de la Universidad Nacional, y eso no era gratuito, y todo el apoyo a ASCUN frente a eso. Ese me parece que es un elemento muy importante, que es insertar la reflexión de la Universidad Javeriana en el contexto universitario colombiano, latinoamericano y mundial. Hay otro elemento que a mí me parece también muy valioso, junto con todo el proceso de acreditación y junto con la organización de la universidad, aún en medio de en la parte administrativa, aún en medio de los avatares por los sucesos, tiene que ver con hacer realidad eso que era un principio de vida de él, que era el diálogo. Y fue la apertura a la palabra de los estudiantes en la universidad. ¿Tú recuerdas, mono, cómo se llamaba
el encuentro donde... El simposio javeriano sobre el futuro y la realidad de Colombia, que tuvo varios foros, y los foros se llamaban La Voz de los Profesores, La Voz de los Estudiantes, La Voz de los Egresados, La Voz del sector externo. Era oír, escuchar, dialogar. Y a mí eso me parece maravilloso, porque es descentrar la universidad y es ponerla en manos de quienes somos responsables de la universidad, que somos finalmente todos, y la sociedad. Y Gerardo Remolina logró interpretar esto y lo hizo vital a lo largo de su rectorado. Y por supuesto que a nivel directivo era un hombre, yo quisiera rescatar nuevamente lo que proponía el mono hace un rato, de ser una persona del cuidado. Con los directivos era tremendamente cuidadoso, de acompañarles, de tener una palabra amable, pero también orientadora. Y recuerdo yo, por ejemplo, cuando terminaba mi decanatura en Cali, que entre otras cosas él fue el que me nombró como decano en Cali y luego aquí en Bogotá, cuando fue la posesión aquí en Bogotá, él me dijo, no la vamos a hacer en la sala, yo quiero hacerla en la facultad, porque el decano se debe a la facultad y el rector se debe a la universidad. Entonces, de esa manera organizó que la posesión fuese directamente en la facultad ante la presencia de la comunidad de ella. Esto muestra pues su talante de líder, de promotor de la vida universitaria, del cuidado y del diálogo amplio. Y directivo sin perder la sensibilidad social. Escuchémoslo. ¿Cuáles son las tecnologías, por ejemplo, desde el punto de vista para quitar la hambruna en el mundo? ¿Sí? Tenemos todos los recursos, pero casi la mitad de la población del mundo está padeciendo hambre. ¿Sí? Ángela, ¿ibas a notar? Iba a notar el compromiso social de Gerardo. Yo creo que un canal de esto fue la creación del Instituto Pensar. Eso fue una cosa absolutamente novedosa, además de traer a un gran amigo, ex jesuita, que le ayudó mucho y con quien tuvo diálogos muy constructivos sobre la universidad, que fue el doctor Guillermo Hoyos. Pero el Instituto Pensar fue el poner sobre la palestra la responsabilidad social de la universidad, pero también de las empresas. Yo creo que eso fue una idea absolutamente novedosa. Muy bien, eso nos da pie, Ángela, para esta parte final de nuestro espacio, para hablar también del padre Remolina como intelectual, como escritor, para plasmar un poco todo esto de lo que hemos venido hablando y dejarlo para la posteridad, mono. Sí, yo al padre Remolina lo conocí como provincial él, y me impresionó algo que se llamaban los instantes de reflexión, que eran unas páginas que aparecían en las noticias de provincia, y al final de su provincialato en 1991 le publicaron en Apuntes Ignacianos una selección de 60 textos, sabiduría pura, breve, absolutamente fascinante. Ahí fue donde conocí un texto sobre los pecados del poder, que era uno de los temas favoritos del hacer la diferencia entre autoridad y poder. Después lo veríamos escribiendo de una manera impresionante como rector. Sus discursos eran escritos por él, los editoriales de Hoy en la Javeriana escritos por él, todo salía de su pluma, y al terminar la rectoría los compiló todos en un archivo, hizo una selección y ahí fue donde salió ese libro hermoso que es Voces de un Vigía. Entonces yo destaco la parte del escritor, el intelectual, la gran mente de este hombre, su gran corazón, pero que nos dejó un legado escrito que es fascinante. La entrevista que está en el libro de maestros de la Facultad de Educación es absolutamente preciosa. Es leerlo a él en esos escritos es fascinante. ¿Cómo compilar, y esta pregunta va para todos, el pensamiento, ¿no? La reflexión, la profundidad de la reflexión del padre Remolina, Esteban? Pues era muy interesante cuando uno le iba a exponer algo al padre Remolina. Entonces uno decía, padre,
lo que pasa es que he estado pensando esta idea, pero no sé bien cómo. Y él le decía a uno, ¿me la puedes pasar en una hojita? No era una persona que respondiera a la primera vez, sino que le pedía a uno un tiempo para la reflexión, lo que decían el mono hace un ratico, del cuidado de la palabra, tomarse el tiempo para reflexionarlo y después contestarlo por escrito. Entonces uno lo que recibía era realmente unas páginas de sabiduría en torno a aquello que se estaba dialogando bajo esa circunstancia. Total que uno poder pensar en recoger las cajitas que entregaba para el archivo histórico, yo creo que todavía nos faltan muchas, porque fue mucho lo que él hizo a nivel más personal y que seguramente en su humildad consideraba que no valía, que no era lo suficientemente valioso. Tal cual, y nos tomaría mucho tiempo ello. Pero yo creo que es tiempo de que en la universidad volvamos otra vez a leer sus textos, desde esos primeros hasta el último publicado el año inmediatamente anterior, para que comprendamos todavía mejor ese legado profundo de pensamiento sobre la vida, la ética, la solidaridad, el diálogo, la paz, la universidad. Te dejamos una tarea grande, Alba. ¿Cómo resumir todo esto que hemos dicho para nuestros oyentes? Me pusiste una tarea más difícil, porque con todo lo que conocieron mis compañeros, Ángela, Carlos, Esteban, tanto al padre en la parte académica, yo quería hacer una anotación que tal vez no va en esta etapa del conversatorio, sino que cuando Carlos se refirió a hablar en un momento que el padre entrega ese documento que nos puso a correr a nosotros en el archivo a buscarlo, porque oficialmente no lo teníamos, sino había que buscarlo porque fue de la provincia. Entonces, para mí, yo hice una liaison, como dice uno, una unión, porque cuando se inaugura el edificio Pedro Arrupe, que fue cuando nosotros tenemos por fin un espacio que había dejado organizado el anterior rector, padre Arango, y sin embargo cuando el padre, pensando seguramente muchas de esas cosas y oyéndolos a ustedes acá, él dice que la universidad está íntimamente, que no podíamos olvidar eso, que la universidad estaba íntimamente ligada a la historia de la Compañía de Jesús e inseparablemente de ella, ¿no? Eso fue una lección directa para todos los que pensaban que por qué un provincial se introduce, ¿cierto?, dentro de la parte académica de la universidad como autónoma que es y como un rector que puede ser autónomo. Perfecto. Esteban, en el cierre. Mario, jesuita íntegro, profesor sabio, gestor eficiente, afectivo y respetuoso, sencillo en sus palabras y profundo en sus pensamientos. Excelente colofón para cerrar. Esteban, muchas gracias. No, Mario, a ti muchas gracias por la invitación y como decía al comienzo, realmente es un honor poder estar en este recuerdo bello de nuestro querido padre Remolina. Esteban Ocampo, psicólogo, magíster en Desarrollo Educativo y Social y doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Alma Miranda, muchas gracias. No, muchas gracias a ti y a todos los compañeros. Aquí también aprendo todos los días y de verdad, un homenaje a un hombre honesto, sencillo, generoso. Alma Nora, como te decía el padre, filóloga y licenciada en idiomas de la Universidad Nacional de Colombia y bibliotecóloga de la Universidad Javeriana. Ángela, muchas gracias. No, ha sido un gusto. Creo que hemos hecho una conversación que al padre le hubiera gustado mucho. Realmente él fue solamente un intelectual en el sentido de lo que escribió, sino un profundo lector de grandes textos de la historia del pensamiento, pero también un lector del alma humana. Yo sí quisiera como resaltar eso, y eso le permitió ser lector de la realidad social también. Muy bien, muchas gracias a Ángela Calvo de Saavedra, licenciada en Filosofía y doctora en Filosofía de la Universidad Javeriana. Mono, muchas gracias.
Pues yo voy a tomarme un título del padre Remolina para decir qué es lo que hemos hecho en este rato, y es hablar de la sabiduría de un sabio. Eso fue el padre Remolina. Muy bien. Muchas gracias a Carlos Cuartas Chacón, ingeniero civil de la Universidad Javeriana, máster en Ingeniería de la Salud Pública y miembro de número de la Academia Colombiana de Historia y académico correspondiente de la Academia Colombiana de Historia. Muchas gracias también a docentes, administrativos que han participado en este espacio. Y muchas gracias al padre Remolina por todos estos años de servicio a la comunidad javeriana, a la comunidad jesuita y al país. Gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos y participar en este espacio en el que expertos y académicos estamos para servir al país. Muchas gracias también a las personas que hacen posible este programa. En la ingeniería de sonido, Angie Manrique. En la producción periodística, Alejandra Caballero y Sofía Vargas. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. En 8 días acá nos escuchamos, Dios mediante. Hasta entonces.